inteligente. James acaba de empezar con la primera pregunta. Vamos a traducir la pregunta en español. Vamos a esperar la respuesta y vamos a traducir de vuelta la respuesta en español. James acaba de mencionar también que hubiera sido muy, digamos, grandioso, por así decirlo, traducir en otros idiomas, pero pues se tienen en cuenta, obviamente, pues, pero para efectos de que fluya la conversación va a ser en español-inglés. Entonces, la primera pregunta que acaba de hacer James es a S, llamémoslo S, al señor S, a Mr. S, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo lleva él trabajando en programación? Go ahead, S. Okay, so yeah, as I said, I've been working in the industry for over 2 decades now. Ha estado trabajando en la industria ya por 2 décadas, básicamente. Okay, do you have experience in writing code in network marketing or MLM projects? If so, how long have you been working in that industry? ¿Has tenido experiencia trabajando y desarrollando códigos en compañías de marketing de multinivel y por cuánto tiempo, si es que has tenido esa experiencia, has estado involucrado en ese tema en particular? Yes, for the last 16 years, we have worked almost exclusively on companies that are in the MLM industry. During this time, we have worked on, I guess, most of the commission structures that are out there. We have even helped some of our clients create some of the commission systems that are now quite popular by other people today. So basically, if you have been in the MLM business for a few years, I guess there's a very high chance that you have been an affiliate for one of the companies or systems that we have worked on in the past. Bueno, ha estado trabajando en experiencia con compañías multinivel alrededor de los últimos 16 años. Muchas de esas son compañías muy, muy conocidas. Si tú has estado trabajando en esta industria, en esta década, lo más seguro es que hayas estado en contacto con alguno de los sistemas que este grupo de programadores ha desarrollado y también no solo desarrollado, sino contribuido a perfeccionar en cuanto a lo que tiene que ver el plan de compensación, el plan de comisiones y demás. Esa fue la pregunta, esa fue la respuesta. So I'm gonna put a little bit around this question that I'm about to ask. With so many new contracts that are popping up, and so many people saying that they're going to be coming out with contracts and everything like that. I just want to see if you can tell us, how much time has the team spent on developing the lion's share smart contract, like, as far as hours and things like that. What does it take to go into creating one of these contracts like what we have? Se sabe pues que es una industria que está en pleno furor. Se escucha pues de muchos contratos que van a nacer, que están floreciendo, otros pues que desaparecen. El centro de esta pregunta es básicamente el saber si es que se puede cuantificar cuántas horas, cuánto tiempo de trabajo se ha, digamos, invertido, involucrado en el desarrollo de este código en particular, el cual pues vemos ya, digamos, funcionando en LionShare. That's a tricky question. If you account for the work that has been done on the smart contract, the blockchain integration, and also the work on the website itself, I believe that we are clocking in around 1,300 hours at this point. So a decent amount of time there. Oh my God, 1,300? 1,300 hours. And that's, S, did you say that includes the time to create the actual smart contract itself, or not including it? So it includes creating the smart contract, the integration with the blockchain, and also the website, the LionShare website. Okay, amazing. Go ahead. Can you spell it, James, just to make sure? 1300? 1300. Yeah. Or S. Yeah. Bueno, básicamente, si se pudiera mencionar todo el tiempo que se ha invertido, digámoslo así, en el desarrollo no solo del diseño y entender todo el sistema bien, cómo se integra con la cadena de bloques Ethereum y todo el tema del contrato inteligente, alrededor de más de 1,300 horas invertidas como grupo de trabajo en el desarrollo. Yeah, so I know it might, and this isn't necessarily, it's part of the same question. What would you put a value? Could you put a value on that dollar-wise? Like, what someone,
Does that make sense? Like as far as like the amount of hours, did you put a dollar figure on that? Oh, good question. It's not that easy because it's different people, different Okay. rates. Don't, But it's not we're that open. talking hundreds. We're talking hundreds of thousands of dollars. Okay. So Federico, did you get that? Ya. Si pudiéramos ponerle un valor alrededor de cuánto podrían valer esas horas de trabajo que todo el equipo y él en persona ha invertido en el desarrollo de todo el código, el análisis, la codificación y la escritura, ¿qué valor se le pudiera dar? Él acaba de responder que, bueno, es algo complejo, pues porque hay diferentes salarios, diferentes tasas de ganancia, pues salarios salariales, digámoslo así, y pues eso le pudiéramos poner varios cientos de miles de dólares, básicamente todo lo que se ha invertido en el desarrollo del código. Okay, so this question is going to be a little bit longer of an answer, I assume, Federico. So S is going to spend some time on this one. I can assure you that. So the question is this: what makes Lionshare different from every other smart contract that you've seen out there in the industry? What is it that makes us special? Bueno, la siguiente pregunta, James acaba de decir que por supuesto va a ser una respuesta un poco más larga, va a tomar un poco más de tiempo en contestar. La pregunta es, ¿qué ve él y qué hace definitivamente muy diferente y completamente diferente el contrato Lionshare respecto a los otros contratos que se encuentran actualmente en el mercado? S, before you answer that, I know this is going to be a really long answer. So Federico, if you can like give him some type of signal, like hold up your finger or something if you need to go, okay? Go ahead. Yeah, I think I'll try to pause at places that make sense, and you can just translate at those points if that works for you. And if I go too long, just let me know. Okay. Yeah. So differences, yeah. I think my personal opinion is that the largest difference is the functionality that we have in the smart contract. And of course, that Lionshare has a much better web design. In regards to functionality, what I mean on that is that Lionshare is the first true follow me matrix that has been launched as a smart contract. In short, this means that anyone that you personally sponsor, they will always cycle back into your matrix. If you upgrade to a package after somebody in your personal downline, they will come back to you and follow you the next time they cycle. So you don't lose a person because they upgrade before you, they come back to you when you upgrade. And also the system does not force you to upgrade after you cycle to keep earning income on the product. You can cycle over and over again with no restrictions. Okay. If you can translate. Yes, appreciate it, Mr. S. Bueno, básicamente la respuesta es, desde la parte, hay grandes diferencias. Empecemos por quizás la más importante, es el tema de la funcionalidad de lo que tiene que ver con el sitio web. Él hace referencia a la funcionalidad en que este código involucra la primera matriz real de seguimiento de personas involucrada dentro de un código y tiene diferentes características y diferentes connotaciones, dentro de las cuales se destacan, primero que todo, la persona que registre a una persona, esa persona siempre lo va a acompañar a medida que se desarrollen los ciclos dentro de la matriz. Siempre va a estar pegada como código al código del patrocinador. También hace referencia de que, por ejemplo, la posibilidad de que, o la, digamos, particularidad o la facilidad que tiene este código es que también influye en los ciclos. Por ejemplo, las personas, si no han hecho upgrade o no han comprado el nivel siguiente o la mesa siguiente, que así la llamamos, en el plan de carrera, y una de las personas que él afilió directamente la compra, la persona va a volver a ciclar o va a recuperar los pagos de esa persona una vez se ponga al día. Esto no sucede en otros sistemas. Es decir, la persona va a permanecer 100% con ella, así no haya comprado el nivel siguiente antes de que su referido directo lo haga, lo cual garantiza que definitivamente es una matriz. Sígueme. Okay. If we compare this to another system, I guess the one that most of you are familiar with is Forsage. And in Forsage, people that you personally sponsor, they will follow the person they are placed under. In over 60% of the cases, this will not be you. So basically, what happens is that you need
personally sponsor several times more people to earn the same in Forsage as you would in Lionshare. Bueno, si tuviéramos que compararlo de pronto con algún contrato, digamos, parecido en el mercado, pues lo llama específicamente Forsage. En realidad, pues lo que sucede aquí es que las personas que tú refieres directamente no van a quedar directamente debajo tuyo como código patrocinador, sino que quedan debajo de las personas, bajo esas personas han sido posicionadas, debajo de las cuales hayan sido posicionadas. Y básicamente eso representa el 60% del flujo de todo lo que pueda suceder dentro de esa matriz. El impacto es el siguiente, de que definitivamente bajo ese modelo, bajo esa estructura, se tiene que referir muchísimas más personas para poder mantener el mismo flujo de ingresos que se puede generar en LionShare con este modelo realmente de matriz sígueme de negocio. In Forsage, if you cycle on package 1 before you buy package 2, they will lock your account. And any persons that you personally sponsor during that time your account is locked will be moved to your upline. In other words, you will lose that sale forever. And you will not be unlocked before you buy package 2. Now this... Sorry, can I translate that part? Because it's so important. Sure. Okay. En Forsage, por ejemplo, si tú no haces actualización al paquete siguiente, entonces vas a perder la venta directa que hagas en ese nivel porque tu cuenta de cierta manera queda bloqueada. Por ende, todos los ciclos, tu cuenta queda temporalmente deshabilitada y todos los registros que lleguen a esa posición se van a ir con tu patrocinador, lo que significa es que los vas a perder literalmente para siempre. Okay. You will not be unlocked before you buy package 2. Now, the second your cycle in package 2, they will lock you again, and you need to buy package 3 to unlock, and so on, between all the packages. Y ese evento lo menciona, sucede no solo en la mesa o canasta número 1, sino que va a suceder en la mesa número 2. Si tú no usas los recursos para comprar la mesa número 3, tu posición en la número 2 quedará bloqueada y va a pasar la misma situación y consecuentemente se va a repetir esa misma situación en cada uno de los niveles. Si no los usas para actualizarte, para hacer subida o compra, digámoslo así, del siguiente nivel, va a quedar la cuenta restringida. With Lionshare, you decide when you can afford to upgrade. The system will not force you to decide if you should spend the money to unlock the next package so that you can keep earning, or spend the money earned to provide for your family. En LionShare, básicamente, tú no estás forzado a hacer nada que vaya en contra de lo que tú quieres hacer. Tú puedes básicamente disponer de los recursos que recibes en esa mesa y si los necesitas para tus propios gastos o para apoyar a tu familia, lo puedes hacer. En otras palabras, tú podrás hacer la actualización o compra del paquete siguiente en el momento que solo tú y únicamente tú consideres más conveniente. No estás forzado a que lo tengas que hacer. Igualmente, si vas a ciclar en el nivel que estás sin haber comprado el nivel siguiente, lo podrás hacer porque no tiene tu cuenta ninguna restricción. In Forsage, if anyone in your personal downline upgrade to a package prior to you, you have lost that person for that package. With Lionshare, you lose that person until you purchase the package. At that point, they will come back into your downline when they cycle. En Forsage, si una persona se adelanta y ha comprado el paquete o la mesa antes de que tú la hayas comprado, definitivamente tú la pierdes. En Lion básicamente lo que sucede es que tú vas a perder ese pago, pero en el momento en que tú te pongas al día con el pago de esa persona, o sea, hagas la compra del paquete de la mesa siguiente, tú quedas habilitado para recuperar para siempre de vuelta a esa persona y cobrar las subidas de nivel de esa persona en los siguientes niveles y más importante aún, en todos los ciclos subsecuentes. Now, I guess there might be a few of you that are thinking this is not how Forsage work, and their website does not explain this. And yes, I am aware of this. What I mentioned is how it functions though. We have reviewed the Forsage smart contract and also created something called unit tests that verify the behavior of their smart contract. And that's how we verify the behavior. And if desired, we can release this review together with the unit test so everybody can see it. Just let us know. A este punto podría decir que muchos de ustedes pueden estar pensando, no, así no es como funciona Forsage, de esa manera no está escrito en la página web, no aparece escrito, pues yo como programador les puedo decir que no es tanto lo que aparezca escrito en la página,
Nosotros hemos hecho básicamente algo que se llama un test de unidad y nos centramos básicamente es en lo que hace el código. Hemos desarrollado este test y está disponible para que cualquier persona lo vea y en realidad lo que sucede en el código es lo que nos muestra el simulador que hicimos de acuerdo a lo que nos provee por SAS y básicamente eso es lo que sucede. No veamos tanto lo que diga la página, sino que tenemos pruebas para mostrar en simulación, en test de simulación, qué es lo que realmente sucede dentro de ese código. Yeah, I'm done. You are mute. Sorry about that. Sorry, I was muted there. All right. So good answers there. Good answers. So I know, just to kind of get you guys up to speed, I mean, a lot of these questions coming now are going to be, very important to where things are at right this very second. So I don't know if you want to translate that, Federico, but I'll ask the next one after you do. Que básicamente James quiere recapitular un poco porque sabe de la importancia de estas preguntas antes de continuar y espera pues que sean, digamos, muy entendidas las respuestas que se acaban de dar. So let me ask this. If the price of Ethereum does continue to go up, okay, does Lionshare, do we really have the ability to adjust our prices, or is that just something that, we're using as a sales technique? Si el precio de Ethereum continúa como lo estamos viendo, subiendo en este momento que se encuentra en plena canal alcista, por así decirlo, definitivamente es que hay una técnica o un mecanismo que pueda regular y ayudar al manejo del precio ahora que el Ethereum está subiendo dentro del contrato. That's a good question. This was a weakness that we noticed in the other systems out there. Basically, what would I do when Ethereum reached $1,000 or more? With this in mind, we looked into if this was a problem we could solve, and we were able to do it. So yes, the smart contract has the ability to adjust the package prices. Esto es básicamente una debilidad que nosotros encontramos en los otros contratos inteligentes que se encuentran en el mercado. Si, por ejemplo, el precio del Ethereum llega a rondar o alcanzar los $1,000 por Ethereum, básicamente habría una gran, digámoslo así, un cambio bien importante al ser. Nosotros analizamos esto desde un principio y hemos implementado una manera para solucionarlo mucho antes de que ocurra. Si la respuesta a esa pregunta debe ser sí, sí. El contrato tiene la habilidad de ajustar los precios a medida que el Ethereum continúe subiendo de precio. Okay, this one should be an interesting question. So you're going to want to get this one good. So I know since we've launched, there's been many so-called experts, people out there that are saying, there's bugs in the system. The programming team is taking extra fees from the contract. All types of rumors going around. I just want to see if you can kind of address that, because I think that that's a big one. Because there's a bunch of experts out there right now. Esta es una pregunta muy buena. Dice básicamente, pues ahora que salió el contrato y que pues aparentemente hay una cantidad de expertos en blockchain que han aparecido de la noche a la mañana, la pregunta es, todos estos expertos dicen que el contrato tiene unos bugs, unos códigos mal indexados, unas líneas que no funcionan bien, unos trucos, unos huecos, algo que no funciona bien. De hecho, pues han llegado a manejar rumores y a decir que los costos, digamos, adicionales, no tanto en el gas como en otras situaciones, es para beneficio único y a particular del programador. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a toda esa comunidad de nuevos expertos en tecnología de leer contratos blockchain? Well, there's a lot of people out there that claims to be expert. But in my experience, the ones that screams the loudest are not. Someone that is an expert in the field would provide proof in order for words refer to the code, explain what is happening, what is wrong, and so on. There has not been released any video, article, and so on that has anything other than clickbait heading that says something is wrong with Lionshare. In other words, all these accusations that has been thrown at Lionshare is just lies that has been created by the competition that are scared. They will basically try to feed you any lies to get them to join their system instead.
Bueno, básicamente menciona que para todos estos que se claman expertos definitivamente en la tecnología, en su experiencia, lo que él ve es que aquellos que hablan más y gritan más son en realidad los que menos muerden. En realidad no ha llegado la primera persona con una prueba real de código escrita en un artículo, con una prueba sólida y fehaciente de referencia de cómo interactúa el código técnicamente para que lo pruebe. En realidad, pues lo que se ven son una cantidad de acusaciones malintencionadas, quizás de gran parte de la competencia, pero en su experiencia como programador, ninguno de ellos ha tenido la honra y el deber y la valentía y el coraje de aparecer con una prueba de código que hable exactamente de lo que todos estos expertos recientes dicen tener. El resto prácticamente vienen siendo es como habladurías, porque a él no le ha llegado una sola prueba real en código de que lo que hace el contrato que ellos puedan debatir y mirar y solucionar esté equivocado o esté erróneo. You're muted. I'm sorry, I keep muting because I'm typing over here as well. So just to be clear, you guys don't have a bunch of ways that you're taking extra fees off the smart contract. Is that safe to say? Yeah, it's safe to say anybody can review the contract, and if we actually were doing that, people will be pointing it out. There is people that has the knowledge to read these contracts, and that's not the persons that are screaming out. Okay. Bueno, como para redondear eso, entonces, ¿qué se puede decir acerca de que ellos están tomando beneficios, están sacando, digámoslo así, ganancias, dinero de los costos de manejo del contrato, del gas y de las transacciones? Él dice, pues, en realidad aquí no se ha hecho eso, el código es libre, está expuesto, cualquier persona lo puede auditar. En realidad sí hay personas afuera que son expertos en leer y en revisar y en auditar, y ninguno de ellos ha venido a decir, sí, eso realmente está sucediendo. Cualquier persona pudiera y puede darse cuenta al respecto, y esa no es una situación que esté realmente sucediendo con el contrato y con nosotros. Okay, so this next part is going to be really important, mainly because there's a lot of issues, a lot of questions surrounding gas prices. So, the next few minutes here, we're going to spend on talking about gas prices, educating you a little bit on exactly how it works. Not me, because I'm not the guy to do it, but educating you. And then, so I have some specific questions about gas I'm going to ask. Go ahead, Federico. Bueno, el siguiente tramo de la entrevista es un tramo bien importante. Es un tramo que va a ser dedicado básicamente a hablar el tema del gas a manera de educación para las personas asistentes a la reunión. Sí, porque ha habido mucho mucho tema al respecto. Entonces quiero tomarme unos minutos para aclarar y para consultar directamente esta parte con él, y pensando principalmente en la educación de ustedes para comprender cómo funciona el tema del gas y los precios que se están manejando actualmente. Okay, so the first question is, do Lionshare actually control the gas fee? I think there's a lot of people out there that think we are the ones who are dictating the price of the gas fee. Can you just tell us today if that's something that we can control? La primera pregunta dice básicamente es, ¿en realidad Lionshare dicta, controla, manipula, maneja el precio del gas? ¿Qué nos puedes decir a eso, respecto a eso? Porque hay muchas personas que claman, que piden, que dicen, que hablan, que exigen, que piensan que básicamente Lionshare, el programador, ellos controlan y dictaminan cuál va a ser el valor del gas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? No, we don't control the gas fees. Though, can I elaborate on how exactly the gas fees work? Please. Hold on. No, definitivamente no. Nosotros no lo controlamos, no lo manipulamos, pero sí quiero explicarles un poco acerca de cómo es que realmente funciona el tema del gas. ¿Me permiten? Go ahead. Ethereum is something that's called a decentralized blockchain. This means that it's not controlled by one person, it's not controlled by one company, but instead it's controlled by many companies and many persons that are mining the blockchain. Ethereum básicamente es lo que se conoce como un blockchain descentralizado. El impacto que este tiene es el siguiente: no significa que una sola compañía, proyecto o contrato lo controla, sino que lo controlan diferentes proyectos, llamémoslo así, diferentes acuerdos, diferentes entidades dentro de toda la gran red descentralizada de Ethereum.
When somebody mine on the blockchain, it means that they try to create a proof of work that is required to add the block to the blockchain. When they created the proof of work, they can then take a set number of transactions that fit into the block and add them to the block, and that's what's processing the transactions that we are doing on Ethereum. Cuando alguien está minando un bloque, básicamente lo que tiene es que para poder registrar ese nuevo bloque dentro de la red, tiene permitido cierto número de transacciones dentro de ese bloque para que puedan acomodarse dentro de toda la red Ethereum. This is a process that requires a lot of hardware. You use a lot of power. So there would be no benefit by mining this if there was no, you would not get anything back. So if we didn't give them, the miners, anything, they wouldn't do this, and we wouldn't have a decentralized blockchain. Este es un proceso que definitivamente consume recursos, consume tiempo, consume capacidad. Si fuera el caso de que este proceso desarrollado por mineros no tuviera ninguna recompensa, algo para que ellos ganaran, digámoslo así, les representara un beneficio, no tendría sentido de hacer que una red descentralizada funcionara, porque básicamente no representaría ningún beneficio para ellos. Part of the benefit that the miners get for the work they do is that for every block they create, they get also to collect the gas fees that are used to execute all the operations for the transactions they are able to include inside their block. Parte de los beneficios que los mineros reciben cuando ellos crean ese nuevo bloque de transacciones para ser agregado dentro del blockchain incluye precisamente el gas o las comisiones de transacción que se han establecido y se han cobrado para todo el registro de transacciones que van indexados dentro de ese propio bloque. Ethereum, the way it's created, has around a limit around 25 transactions per second, meaning that it can send 2,500 transactions per minute. And when you have more transactions than you can put into the blocks, and that you have more than 2,500 transactions per minute, that's when the gas price starts going up, because people start increasing the gas price to get their transaction included. Perhaps translate. Ethereum tiene básicamente la limitante de poder establecer 25 transacciones por segundo, lo que equivale a 250,000 transacciones por minuto. Y cuando las personas empiezan a querer hacer o obligar al minero a que su transacción quede registrada dentro del próximo bloque, dentro del bloque que se está minando, dentro del bloque que en este momento se está realizando, lo que en realidad están exigiendo es que se consuma más material, más energía para poder incluir posiblemente esa transacción dentro de ese límite que se tiene establecido. So basically this means that peak hours at times of the day where there is a lot of transactions, the gas price will go up because people try to get their transactions processed. And by that, you will need to increase the gas price to get your transaction in. But there's other times during the day which doesn't have that much transactions. So the best thing is to do to look during the day and see which time has the best gas prices and just wait if it's too high. Entonces, básicamente, hay, como se puede evidenciar, ciertos momentos o picos o tiempos durante el día donde las personas pues están más propensas a solicitar que sus transacciones se registren, lo cual tiende obviamente entonces a elevar el valor del gas, como ya lo he mencionado. Lo que se puede hacer es analizar, mirar, revisar, observar qué tiempo durante el día es que básicamente se tiende más a subir el valor del gas y pues encontrar también el espacio, porque hay momentos durante el día donde, digamos, no se da esta congestión y las personas hacen menos demanda del registro de transacciones con los mineros y pues entonces esperar y ajustarse, si eso es lo que se quiere, a ese horario donde se pueda manejar mejor una tarifa de gas. So if we look into transactions specifically, one of the differences with Ethereum is that you are required to set something they call a gas limit. And this is the total amount of gas that you allow the miners to use to complete your transaction. It is vital to understand that the miners won't just take all of the gas you offer them. They will only take what is required to complete the calculations of your transaction and then return the remainder of this gas limit back to you. Dentro del manejo de las transacciones Ethereum, es bien sabido y es importante anotar, para que lo recordemos, hay algo que se llama el límite del gas.
El límite del gas no es más que básicamente la cantidad de gas que se le permitiría a los mineros cuando una persona envía una transacción tomar como beneficio de la transacción, ¿sí? Pero en realidad no se toma ese valor, sino que se toma el valor correspondiente a la tasa real que los mineros estén pidiendo en el momento. Y lo que sucede es que los mineros toman la porción que necesitan de lo que están ejecutando en el momento y dejan el restante dentro de la transacción para que sea, pues, digamos, quede como disponible para la persona que ejecutó la transacción. For a regular funds transfer, let's say that you just want to send money from wallet to wallet, the gas limit that's required for this is 21,000. If you try to set it anything lower than this, the transaction will fail with out of gas error. For a smart contract, the amount of gas required will, of course, depend on the complexity of the contract. Para que quede nota, por the record, en una transacción de billetera a billetera, lo que se tiene preestablecido es un costo de 21.000, básicamente, en valor de gas. Cualquier cantidad por debajo de esa tarifa, básicamente va a ocasionar que la transacción sea rechazada y aparezca como transacción fallida, transacción errada. No tendrá la más mínima posibilidad de ser procesada. Ahora, cuando se trata de interacción con un contrato inteligente, ya dependes básicamente de la complejidad de la operación en las transacciones que deba ejecutar el contrato inteligente. Y eso pues ya puede generar un valor diferente al que significa billetera a billetera. So what we just talked about, the gas limit, that is what you will see when you open MetaMask to do a payment, for example, to Lionshare or any other payment in Ethereum. It will say that this is the gas fee, but it's actually the gas fee up to the limit that you set. And as we know, this does not mean that you will need to pay the entire gas cost because the miner will only take the part out of that transaction, which is what they need to complete the process. Recordemos que este tema del gas límite es precisamente el que te aparece ya sea en la billetera, en MetaMask, en Trust, en cualquier billetera que estés usando, y es la cantidad que te exige, que te muestra la billetera que debes tener disponible para participar, para tener cubierto ese límite de gas. Pero te recuerdo que entonces, teniendo esos fondos y ejecutando la transferencia, ejecutando la operación, en realidad lo que se va a consumir en la operación es lo que el minero predisponga y tenga y esté llevando en el momento, lo que significa que siempre va a ser por debajo del límite y no se van a tomar todos esos fondos que aparecen ahí que te pide para hacer la transacción y el restante pues va a quedar siempre ahí en el balance de la billetera que estés manejando. On Lionshare, we have a gas limit that we set for the transactions that are higher than what you actually require. And the reason for this is to ensure that the transaction will be successful and that it will not fail with an out of gas error. Because if you get an out of gas error, that means that the miner will take all of the gas money that you provided. So it's much safer to put it at a higher limit and get back money than to put it too low, because in that case you lose everything. En el caso de Lionshare en particular, nosotros hemos decidido establecer el límite de gas más alto con el solo y firme propósito de hacer que el 100% de las transacciones sean exitosamente recibidas y registradas por los mineros, de que no se dé lugar a perder una transacción. Pudiéramos entonces igualmente pensar en poner una transacción un límite de gas por debajo del límite más alto, por decirlo así, más económico, pero la realidad es que el minero no le importa si la transacción pase o no pase, lo que significará que básicamente tú estés arriesgando dinero porque el minero igual cobrará la tarifa de gas, se la llevará y básicamente pues estarás exponiéndote a perder dinero porque si la transacción no fue procesada, pues el registro no va a quedar completo. The last week, the gas price has become very expensive for Ethereum, but most probably it will go down. We saw just today that it's gone down almost 200 GUI from over 300 yesterday to 100 and something today. So it will most probably keep going down. But one of the things that we are planning to add to the join page on Lionshare is an overview that will show you what time it could be the best time for you to come back and join. For example, as I mentioned, at peak hours, the gas price will be more expensive. So we will try to show the different prices for
yesterday for the gas price, and that will allow you to see at what time could I come and try to join at a lower gas fee. Como lo sabemos, esta semana pasada definitivamente los costos del gas estuvieron elevados, pero como ya empezamos a ver, eventualmente deben de bajar y de hecho pues han empezado a bajar. Su reducción ha sido de 300 a 200 GWI, que básicamente ya nos muestra que la tarifa de gas está, digamos, disminuyendo. Ahora, de la parte de nosotros queremos implementar dentro del sitio web, en la oficina, dentro de la entrada principal, una especie de resumen de cómo ha sido el comportamiento del gas en las últimas horas y también para darte a entender qué tiempo del día puede ser el más adecuado para que tú vuelvas a visitar la página, para que puedas hacer el registro dentro de ese tiempo y a lo mejor pues puedas aprovechar que encuentres una tarifa más barata. Esto lo haremos basado en las estadísticas que nosotros hemos visto y que mencioné ahora, que hay ciertos momentos en el día donde básicamente el gas puede ser mucho más económico y lo vamos a mostrar a manera de información, pues para que ustedes puedan aprovechar esa información y pues ya proceder a hacer sus transacciones de la manera más conveniente que ustedes estén buscando. I'm done, James. You're muted again. Sorry about that. Okay, so you know that kind of goes into a couple of other questions that I have here. One you've basically already answered. You know, does Lionshare have the ability to lower gas prices? Well, I mean, based on what you just said, the answer is absolutely not. So I guess we don't have to do that one. Federico, if you want to translate that, then I'll ask the next question. Bueno, antes de continuar y resumiendo y basándonos en la información que él nos acaba de compartir, programador, acerca del funcionamiento del gas, entonces para aquellas personas que piensan, que se imaginan, que exigen, que demandan, o que quizás están preguntándose si hay algo que Lionshare puede hacer para reducir el tema del gas, no hay nada que hacer respecto a la respuesta que el señor S nos acaba de dar. Y pues entonces, ya dejando esa parte clara y digamos confirmada, entonces vamos a continuar con las siguientes preguntas. Okay, so here we go. You know, our goal here at Lionshare is to make sure that we can give something to people very long term. I mean, that is the goal. So, you know, with the current gas prices rising like they are there any backup plans for Lionshare that we're looking into to try to help us take us into the next phase of business, you know, a year from now, 2 years, even 5 years from now? Básicamente con el tema que lo acabamos de ver también un poco relacionado con el tema del gas y sabiendo que aquí en Lionshare el concepto y la primicia básicamente es que sea un proyecto que dure en el tiempo para la gente, para las personas y pues juntándolo y digamos pues relacionándolo precisamente con lo que está pasando con el tema del gas. Hay un plan, digamos, de respaldo, hay una situación pensada, hay algo, una salida para de pronto nos pueda ayudar con esta situación y si de pronto pues para nosotros saber si puede estar disponible para el plan de periodo que tenemos de de 1 a 5 años en adelante. At this point, we're looking into several different options on how we can solve this problem with the gas prices and still keep the system decentralized. But at this point, it's too early to come with any details. Bueno, en mi momento sí se pueden tener analizadas varias opciones acerca de cómo pudiéramos manejar esta situación que está sucediendo ya entrados como presente y futuro, sin poner en riesgo el sistema descentralizado que tenemos, pero definitivamente es muy temprano todavía para llegar a decir cuál podría ser o cuál sería la alternativa que pudiéramos manejar o implementar. Yeah, so I guess another question into that. I mean, I understand obviously we can't, you know, there's not information that we can go going forward. Do you expect, or can you tell people, you know, as far as if the price of Ethereum goes up, do you anticipate that the gas prices go up? Can you talk just a little bit about that before we move on? Sorry. Antes de continuar, básicamente, pues sí, como hay mucha expectativa y de pronto puede ser una necesidad de las personas escuchar esto antes de continuar,
sabremos si podemos ver que el precio del futuro, a futuro del Ethereum pues seguirá subiendo. ¿Piensas tú que también lo irá a hacer el mismo tema del gas y también proporcionalmente empezará a subir? De pronto, si quieres compartirnos algo desde tu punto de vista a la comunidad antes de continuar. So basically, the gas fee is tied to Ethereum, and with that, when the Ethereum goes up and down, so will also the gas cost. What is important to understand, though, is that Ethereum is, or the people behind Ethereum, which is an open source coin, is working on solving that problem to allow more transactions than 2,500 per minute. And the second we are able to get more transactions, the gas fee will also go down. At this point, they do not have any time where this will be completed, but it is something that we are looking forward to, and that will basically solve the problem we're having now where the gas cost is skyrocketing because there's not enough ability to process the transactions. Bueno, básicamente sabemos que el tema, el gas, básicamente, sí, por decirlo así, es un elemento anclado, fijado, pegado directamente a Ethereum. Entonces, esto nos da a entender que eventualmente con la subida potencial en el precio de Ethereum, potencialmente también experimentaremos una subida en lo que tiene que ver los costos para manejar el tema de gas. Lo que hay que entender aquí, y hacemos mención a esto, es que recordemos que Ethereum es un código de fuente abierta, descentralizado, y eso da oportunidad, como está sucediendo en el momento, de que programadores de todo el mundo estén trabajando en el código para tratar de llevar a Ethereum a que permita tener mayor cantidad de transacciones por minuto, como las 250.000 que manejamos ahora, y eventualmente entonces con mayor cantidad de transacciones permitidas se pueda reducir el consumo del gas. Pero realmente es algo que, si me preguntan ahora mismo, en el momento en que eso suceda, todavía no lo sabemos, pero igual nosotros estamos atentos y estamos viendo cómo va a evolucionar esa situación, porque definitivamente con mayor número de transacciones no es escalable y no es, digámoslo así, tan agradable ver los precios de gas cómo se suben, pero que básicamente sí hay trabajos dentro de la comunidad de Ethereum para que eso se dé. So this question, again, not on the list, but it goes hand in hand with the gas prices. I know Ethereum 2.0, there's a lot of talk about that, and I think people think that it's like going to happen anytime. Do you have any knowledge on that as far as like how long that might take or anything like that? Well, if we're discussing specifically Ethereum 2.0, that consists of 3 phases. Each of the phases do different things to adjust because we're moving away from proof of stake into just staking. And I don't think we have the time on this call to go into all the details here and how this changed, how this works, because it's a big change. But each of these Bueno, stages esta are pregunta no está relacionada, no está en la lista, pero pues también es algo relacionado con el tema del gas y creo que es importante hacerla. ¿Tienes conocimiento y se ha escuchado, hay rumores, hay información y ya de lo que se sabe de que con el lanzamiento de Ethereum 2.0 pues posiblemente se vaya a mejorar el tema del manejo del gas? ¿Qué sabes tú y qué nos puedes compartir acerca al respecto? Y si tienes de pronto una idea o un cálculo de cuánto tiempo pueda tomar en realidad darse esta implementación. Bueno, la respuesta es, como ya sabemos, Ethereum 2.0 se va a implementar en 3 fases diferentes. Son 3 fases que básicamente lo que van a hacer es ajustar la tecnología actual al nuevo movimiento, al nuevo tecnología de Ethereum 2.0. Sé que nos vamos a mover de básicamente Proof of Work, prueba de trabajo, a lo que va a ser prueba de acumulación, Proof of Stake, pero en realidad sería muy temprano decir un proceso tan grande y tan complejo que se está llevando y que se va a llevar en esas 3 fases, llegar a decir en cuánto tiempo o a estimar, hacer cálculos que de pronto pueden estar mucho más allá de mi comprensión por el momento. Phase 1 is supposed to be implemented this year before Christmas. Phase 2 next year, and finally phase 3 in 2002. So at the earliest we will have version 2 of Ethereum will be 2002 sometime, if everything goes according to plan. Si todo sale de acuerdo a lo que se está planeado con el desarrollo del ajuste del Ethereum 2.0, lo que sí sabemos es que la fase 1
se estará terminando para diciembre de este año, del año 2020. La fase 2 estará terminándose en el año 2021 y pues la fase 3 se estará terminando en el año 2022. Si todo sale como está planeado, pues no veríamos un Ethereum 2.0 no antes del año 2022. All right, so let's go on to the next one here. Oh, shoot. Sorry. I have a bunch of screens open. Okay, so the last question, and then we'll kind of potentially take some more. So we're only 1 month into this contract, almost 1 month, just a couple days from being 1 month. I mean, it really does seem like it's been like a year. So, you know, what are some of the areas that you see that are that we can improve on inside of the contract and the system? You know, just what can we expect going forward? Like maybe some things that are about to come out and things like that. Is there any information you can give on things like that? Bueno, esta quizás es la última, pero pues pueden surgir otras preguntas. Sabemos que y ya vamos a completar es tan solo un mes en el mercado desarrollando este contrato y para muchas personas pues ya parece que se lleva años, que llevamos 6 años desarrollando este proyecto. De pronto, pues desde tu punto de vista, si tienes algo que nos puedas decir, no sé si respecto al código, respecto al sitio, a la interfaz, demás, en que se pudiera mejorar y de pronto también pues con nuevas actualizaciones, ¿qué podríamos esperar para los próximos meses si nos quieres compartir algo al respecto? Yeah, it's less than a month, but it has been for us that has been working on this project. Has been a long journey so far. For the future, there is several things that we are looking into. Bueno, definitivamente es menos de un mes, recordemos que es menos de un mes, pero para nosotros definitivamente ha sido un camino mucho más largo el tiempo que llevamos trabajando con el contrato. Y sí, claro que sí, hay unas situaciones, hay unos elementos que definitivamente estaremos mirando y estamos mirando para el futuro. This includes providing recognition for the leaders, adding Telegram notification, looking into adding training product, setting up a better support system, and other things. Bueno, esto puede incluir lo siguiente. Básicamente, sí está establecido que pronto podremos disponer de un sistema de reconocimiento para los líderes, las personas que están impulsando y moviendo el proyecto. También la implementación de un robot, de un bot en Telegram, anclado y trabajando directamente con la interfaz del sistema. Unas herramientas para proveer entrenamiento y capacitación relacionadas y también algo que tiene que ver con lo que sería apoyo, soporte, centro como de soporte y asistencia. Eso es lo que les podría mencionar. If there is something that you feel is missing, let your leader know and they will pass it upline to us. I can't promise that everything requested will be implemented, but we will consider it. Si definitivamente tú que estás aquí piensas que pueden agregarse otras cosas, pues estás llamado y sería muy bueno que lo compartieras, ya sea a través de tu directo, a través de cualquier persona y nos lo hagas llegar. Sería muy interesante. Lo que sí te diría es que no puedo prometerte que todas las peticiones que se puedan hacer definitivamente sea para nosotros llegar a implementarlas fácilmente. Okay, awesome. So, if you don't mind, what we were going to do is allow maybe a couple people, a couple leaders that might come up and have a question that maybe we didn't ask. I'll just tell you if it's something that you can answer, great. If it's something that doesn't make sense to answer, you just simply say that that's not something you're going to answer at this time, because these would be questions that I didn't give you in advance as far as being able to understand. Bueno, básicamente en este punto, pues vamos a preguntarle, se le ha preguntado al señor S que para que comparta con nosotros si de pronto hay personas que quieran hacer preguntas, a lo mejor son que no estuvieron ya tratadas dentro de esta lista de preguntas, sí, y que pues si él considera que las puede responder, porque habrá unas que a lo mejor no pueda responderlas, entonces pues que comparta con nosotros y que básicamente pues en este momento vamos a abrir micrófonos para hacer preguntas directamente al programador respecto al funcionamiento de la INSHO. So I'm gonna, the first one here is gonna be Vicus. S, just to kind of give you a heads up, Vicus has earned almost 500 Ethereum.
in the first 3.5 weeks. So I don't know specifically what question he has, but again, if you can answer it, great. If you can't, that's okay as well. But Vikas, I'm going to unmute you. Hey, Vikas, how you doing? Yeah. How you doing, sir? Great, sir. Great. Thank you so much. You're welcome. So you cut out there at the end. Can you hear me okay? Yes, sir. 100% Okay. loud and clear. Okay. Okay, awesome. So for all y'all out there, Vikas is an amazing leader from India, has earned close to 500 Ethereum. I understand that. So congratulations. Did you have a specific question that you would like to ask Finn? And Federico will, so after you ask the question, Federico will translate it and then they'll answer it, okay? On few IDs in the back office, it's showing the, like, for example, I'll tell you the ID number here. So there is an ID 8551 8551. So this ID got spilled from 82303 82303, and back office is showing that this ID got the spill from 82303, but on blockchain it's showing the spill has gone to ID number 234. In the meanwhile, I will do the translation. Can I? Yeah, sure. Yeah, go ahead and try. Bueno, básicamente, pues, Vikas es un hombre desde la India con unas ganancias admirables de más de 500 Ethereum. Pues entonces él ha tomado la vocería para hacer esta pregunta. La están revisando. Pregunta que el ID, hay ciertas situaciones con algunos ID, por ejemplo, dice el 8551 que depende del 8203. Aparentemente en derrame o en ganancias, un derrame, lo mencionan derrame, se ha ido para el 8234 y pregunta que por qué, si le pueden explicar. Hey, can I jump in here really quick? So Vikas, I mean, in relation to like specific customer support issues like that, why don't we work directly with Edgardo and we'll get you that information, because he's not going to be able to go in right now and look at those accounts and be able to answer them. But is there anything like programming wise that you might have a question on that he can answer? But we will definitely get with him on that question. But if there's something specific to the programming or something like that that you'd like to ask, please do that. Federico. Sir, we do not have any question for the programmer now, because this life-changing concept is running well and fine, and that has been proven already. I just want to share one thing here, because gas fees was high. So one person from our team, he made his guest buy Ethereum for $1,300. 2 days back, he made his guest buy Ethereum for $1,300, and guess what? Because of high gas fees, they did not enter the system. They were on hold for 24 hours, and even before joining Landshare, he got profit of $133. I mean, that's amazing. That's so amazing. Like, because of Landshare, he bought this Ethereum, and because of Landshare, even before entering Landshare, this guy made $130 from price hike of Ethereum. Isn't that wonderful, sir? Well, Vikas, man, I love your energy. I really do. And it is awesome. And Federico, I don't know if you want to. Yes, it is. We should. Definitely we should. Vikas, bueno, James le dice que básicamente si son de pronto cuestiones específicas con códigos y situaciones así, sería muy importante verlo pues ya en una manera, en una reunión privada, de pronto con Edgardo, lo menciona James, pues porque de pronto no le va a dar el tiempo suficiente al programador que está acá para que revise. Entonces le pregunta que si tienes aspectos generales o consideraciones importantes, digamos, del tema del código, de su funcionalidad, para revisar, si tiene alguna pregunta para que la compartamos y aprovechemos al programador en ese momento. Y Vikas ha dicho que no, que en realidad no tiene ninguna pregunta. Vikas ha dicho que definitivamente el código funciona perfectamente y muy bien. Además dice que quiere compartir una experiencia que tuvo recientemente con una persona que iba a ser parte del equipo, la cual pues compró Ethereum a principios de semana, Ethereum por debajo de los $400,
pero por el tema del gas decidieron esperar porque estaba muy elevado para poder hacer el registro. Y pues ya hoy, sin haber hecho siquiera el registro, esta persona que compró el Ethereum, todo debido a querer participar en el programa Lions Share, pues está viendo una ganancia de más de $130 en sus Ethereum todavía sin registrarse, y que a él le parece definitivamente muy asombroso, espectacular, de que la gente haya ganado todavía sin ni siquiera participar en el programa, pero todo a causa de la invitación a participar en el programa, en el contrato Lions Share. Well, thank you so much. S, let me ask you this. What do you think of Mr. Vikas being able to earn close to 500 Ethereum in just, 3.5 weeks? What do you think about that? It's impressive. It shows great leadership and ability to lead the people under him. And most probably a lot of the people under him has made a significant amount of money as well. Yeah. So congratulations, Vikas. Thank you so much for coming out, and your energy, man. As I say, it's always off the hook. We appreciate everything that you're doing. Thank you so much, sir. This thanks is from the behalf of everyone from Team Vikas Rajput from Team Asia. And can we just unmute here our blockchain, Mr. Blockchain, like he's the trainer in our team, and the credit goes to him of our success, because in the hard times, even he was there, he was standing there, he was educating people about everything he can, and that is the reason for our great success here, Mr. Blockchain. Yes, I will definitely unmute him. Go ahead, Federico. Bueno, básicamente sí, le preguntaba al señor S qué pensaba de los resultados que ha compartido el señor Vikas desde la India, de tener 500 Ethereum al menos en menos de 30 días del lanzamiento. La respuesta es impresionante, definitivamente unos números que hablan muchísimo del liderazgo y de la capacidad de manejar el equipo de personas que él tiene debajo de su estructura. Y lo más importante es que es consciente, y él dice que a lo mejor muchísima más gente está generando, toda la gente que está debajo de él ha generado ingresos, lo cual hace que el sistema pues sea algo digno de admirar. Y Vikas ahora en respuesta dice que sí, efectivamente, pero que todo eso se debe básicamente a un trabajo en equipo, una preparación que se ha hecho, tiempo que se ha tomado en capacitar, enseñar, que ha sido a cargo en especial a la persona llamada el señor Blockchain, y básicamente pues el señor Blockchain ya le van a dar la oportunidad de que comparta algunas apreciaciones. All right. So AB, are you there? Mr. Blockchain, can you hear me? Yes, sir. James, how are we doing? Very, very well. So I know this is you have a lot of experience in blockchain and things like that. What did you think about hearing from our lead programmer here today? Is there anything that you would like to ask, or any comments? That would be great. Yes, absolutely. And it's my honor. I always wanted to have a direct interaction with the lead developer. So I got this opportunity, and thanks to you, thanks to all, whole team. For making such a great compensation plan, such a great smart contract. Although, yes, we are facing such, gas fee challenges. And this is something which, where we cannot have any control over it. I mean, this is something, we haven't thought about this. We did not have such experience having such a huge congestion on Ethereum network. So am I allowed to interact with the lead developer one-on-one on this meeting? Am I allowed to do that? Are you allowed to interact with them one-on-one where now? Yes. I mean, you can, he's here. Yeah, you can definitely say something to him. Let Federico translate really quick before you move on, though, okay? Federico? Sure. Yes. Bueno, what's your name? Sorry, by the way. Excuse me. Yeah, you can call me. Mr. Blockchain. Okay. Bueno, básicamente le pregunta James al señor Blockchain, que con años de experiencia en desarrollo en tecnología blockchain, si tiene alguna precisión, algún comentario o alguna pregunta que quiera hacer directamente ahora que estamos compartiendo con el programador. Él dice que definitivamente es un honor, se siente muy honorado de poder estar participando en una reunión donde se sepa, donde se conozca, donde se escuche la voz que ha estado detrás del código, digitando y, digamos, estructurando todo el funcionamiento de Lions Share. Definitivamente dice que el tema del gas, a pesar de que puede verse muy elevado y de que nos dio dolor de cabeza durante la semana que está pasando, hacemos mención en que no es algo que ninguna de las personas que esté en la sala pueda controlar, se extiende mucho más allá de lo que podamos hacer,
y que definitivamente la manera como está programado el código en cuanto a beneficios, en cuanto a plan de compensación, es definitivamente asombrosa y es de gran utilidad para las comunidades. Y bueno, ahí básicamente también menciona si hay posibilidad de tener una interacción en persona directamente con él, y le acaban de mencionar que él está aquí, el señor S, y que adelante si tiene alguna pregunta para hacerla, y eso es básicamente lo que va a pasar en este momento. So, Thank you. Abby, so here's the deal. Just kind of like I said, you're welcome to direct a question towards him. If he can answer it, he will. If it's not something that he wants to answer right now, he just won't. So go ahead though. Okay. Absolutely, no problem. Okay, great. So, okay, I just want to comment on this. I mean, we haven't have experienced such a huge congestion on Ethereum network so far in the last, for 5 years. However, we had like, heavy congestion, but we haven't had such high gas fee. The gas fee, I mean, I would say gas war. So just want to comment on this. Do you think shifting from POW to POS, it's gonna be easy or it's gonna be a tough? I mean, it's a long roadmap, as we know. It's gonna be like, for the next 2 years. So migration, all the data from POW to POS, how is it gonna work? I mean, in your words. It's a very tough question. Or actually, let translate the question first. Definitivamente estamos experimentando una situación de alta demanda, una situación fuera de lo normal. Estamos viendo una situación no solo por la cantidad que se está pidiendo en el gas, sino por la cantidad de transacciones que se están manejando en este momento. La pregunta que él está haciendo está relacionada básicamente, ¿cómo ves tú que vaya a ser esa migración o ese acontecimiento, ese camino de movernos de POW, de prueba de trabajo, que así en el sistema actual que tiene la minería de Ethereum, a la minería POS, prueba de acumulación, si así lo pudiéramos llamar? Ya sabemos que es un largo camino, pero ¿cuál es tu intuición? ¿Qué palabras pudieras ver respecto a eso? Y si de pronto, ¿qué podríamos integrarnos ahí o qué pudiera pasar? Y el señor S va a empezar a responder, y lo primero que ha dicho es una respuesta y es algo bien largo para manejar. Go ahead, Mr. S. So as I said, it's a tough question. With all projects at the scale that we are talking about here, there's always issues. I think the date they're setting is pretty optimistic, but it's too early to say because we haven't seen the result of stage 1 and stage 2 yet. So before we actually know how those stages are working, it will be very hard to say. But I have confidence that they are able to do what they're planning to do. The question is if they will be able to do it within the time frame they have promised. Bueno. Right. Okay. And we have like, okay, I'm sorry, Fred, you just wanna translate. Definitivamente es una pregunta muy complicada. Todos los proyectos a gran escala como este, de gran impacto, definitivamente pues están a la expectativa y están en la mira y están, digámoslo así, influenciados por esta situación que se vaya a dar con Ethereum 1, Ethereum 2. De manera personal, dice él que lo ve muy optimista. Definitivamente pues espera que esta situación tecnológica va a ser para beneficio. El tema aquí es que todavía no hemos llegado siquiera a terminar la fase 1 de la implementación y la fase 2 como para llegar a decir qué va a pasar, en cuánto tiempo y cómo serán los resultados en la fase 3. Lo mejor será esperar a que se desarrollen las dos primeras fases para poder ver a qué nos vamos a enfrentar, cómo se van a dar esas situaciones, pero definitivamente hay muchísima confianza y él, digamos, manifiesta tener confianza en que este plan se va a llevar a cabo y se va a hacer de acuerdo a lo que ellos han establecido cómo se vaya a hacer. La pregunta no es si lo van a hacer o no lo van a hacer, la pregunta es más si va a poderse hacer es dentro del plazo de tiempo que ellos han programado, tienen estipulado para hacer esta migración. Eso sería como la única preocupación. Go ahead. Okay, thank you. So I did some data analysis in background. So I came to one conclusion: there is some kind of manipulation going on, and the game is in miners' hands at the moment. I mean, this is my conclusion. I mean, I might be right or wrong. And you can also do some
analysis in behind. And this is just for you. I've seen like, over 150,000 transactions are pending, and I haven't seen over like 90,000, 100,000 transactions. But now this time we are experiencing 150,000, and from POW to POS, there are on Ethereum network, there are more than 282,000, I mean, approximately 285,000 smart contracts are there on Ethereum blockchain. So from shifting, migration from POW to POS, it's of course it's gonna be a challenging and tough work for the network, and of course this is a long roadmap for about like 2 years. But I completely understand that miners would not like, because from POW to POS, their earning potential or their reward will go down. And the manipulation, I mean, this is for you, if you can just look at the background, out of like 150 transactions pending, about like 25 to 30% transactions are fake. You just look at the pending transactions, do some analysis, and this is just my evaluation. So your comment on this, I mean, I really would love to hear. Bueno, él le pregunta. And that's the reason. Yeah, I'm sorry. I just want to add one more line. And that's the reason we are seeing so much high gas fee, because miners are just jumping in between and doing some fake transaction. I mean, I don't know name that miners are doing, but there are some people, entities, or miners who are putting in like some fake transactions in between just to jam the transactions network, and that's the reason that could be one reason that we are seeing such high gas fee. And this is very first time I have been seeing it in the last, I mean, since Ethereum got existence. Hey, AB, and so Federico, can you give a really abbreviated version of that translation? Because I mean, I think the problem here is, man, you're so technical that this is going to go over a lot of people's heads. I mean, they're not going to get it. So if you can give a brief translation of that, and if you can just give a brief answer to it. I mean, I know it's intense questioning, but I think most people are not. The question you're having is good, and I think people will benefit a little bit from the answer as well. So let's tackle a part of it at least. Okay, go ahead, Federico. Bueno, él acaba de preguntar lo siguiente. Según su punto de vista, rápidamente dice James, para que no se haga tan complicado, porque pues es la parte técnica y de pronto va a estar muy por allá de la comprensión del público en este momento, es el tema de que quiere saber escuchar la opinión respecto a su punto de vista como programador del señor S, relacionado con el tema de gas, en cuanto él ha visto que nunca antes en la red de Ethereum se habían visto tal cantidad de transacciones en pendiente. Estamos hablando de más de 100.000 transacciones que van quedando en pendiente. Según la intuición o el análisis que él hace, podría estar equivocado, podría no estar equivocado. Se puede ver cierta manipulación de parte, quizás, puede que sí, puede que no se atreve a decirlo. Quisiera observar, hacer un análisis acerca del tema, acerca precisamente de los mineros, porque los mineros se van a ver de cierta manera vulnerados cuando se haga la migración al Ethereum 2.0, donde no van a ganar por el mismo sistema de compensación en minería, y de que quizás eso es lo que se está experimentando en el momento como una cierta manipulación para tratar de que no se procesen transacciones, queden represadas y se pueda sacar la mayor tajada de cierta manera del mercado. No está seguro si sí o si no, y quiere saber de pronto qué opinión le da el señor S al respecto. So for anybody to be able to control the blockchain, they need to have a majority of the mining pool. At this point in time, there is nobody that has the majority that are allowed to decide who are allowed to use and who are not allowed to use the blockchain. What is happening is that the miners decide themselves on what transactions they want to include. So a miner might pick whoever they would like to include, and of course they will include, in most cases, the persons that are paying the highest fees. But in some cases, the miners are also running other businesses on the Ethereum blockchain in addition. So they will include their own transactions with zero fee, because they can do that as the miners.
Bueno, como se sabe, la mayoría del poder de minado en una red blockchain, y particularmente de esta, la va a tener la entidad o el minero que tenga el mayor control sobre el pool de minería. Y este no es el caso en la red Ethereum. No hay una entidad, una persona o un minero como tal que ejerza más del 50% del poder de minado de toda la capacidad de cómputo de la red blockchain Ethereum. Lo que puede pasar ahora desde su punto de vista es que, y como lo sabemos, los mineros sí determinan es qué transacción van a aceptar de acuerdo a la escala de pago. Ellos pueden escoger quién es el que está pagando más, digámoslo así, el que está ofreciendo mayores beneficios para ellos y tomarlo como beneficio número uno, o sea, ordenarlo y pasarlo a primera lista, primera fila para procesarlo. Lo que también sabemos es que puede pasar y está pasando de que no solo los mineros se encargan es de procesar transacciones, sino que tienen otros negocios implícitos que corren también dentro de la red de Ethereum y que a lo mejor están relacionados directamente con el trabajo de ellos, de la minería. Y a lo mejor esas transacciones no salen con costo de minado, no pagan gas, no pagan ninguno, digamos, ningún fee adicional, ningún costo adicional. Y lo que puede pasar también es que ellos simplemente le están dando prioridades a sus propios negocios para el minado, digamos, más rápido de las transacciones que ellos quieren, pero pues eso es lo que se atrevería simplemente a decir. Esperaríamos a ver. Many miners, if they see a transaction cannot be completed, they will not mine it. The reason for that is because if they mine it and it runs out of gas, they will just take the mining fee and you won't get anything back from it. So there's multiple miners that doesn't process those by default because they see they can't be processed. The main problem is that a lot of the wallets out there that people are using to pay with have a very bad calculation of what is the current gas fee and what is the recommended gas fee at this point in time. Because if, for example, everybody is paying 200 GUI in gas fee and you send a payment on 100 GUI as gas fee, that means that you will not be included before the average gas fee goes down to 100. And that could lead you for pending for days before that happen, or it will just time out. El tema aquí es que sí se sabe y muchos de los mineros ven el tema del gas y cuando analizan lo que se está poniendo de límite para hacerse, ellos en realidad ni siquiera toman la transacción, a pesar de que lo pudieran hacer, porque ellos simplemente sabrán que esa transacción no va a ser registrada, no va a ser procesada, pero igual ellos tienen el derecho de llevarse en el límite del gas o el tema del gas por el minado de la transacción. Pero la realidad es que muchos de los mineros ni siquiera lo hacen porque saben que esas transacciones se van a quedar ahí en pendientes y van a congestionar la red y no van a solucionar y no van a ser útiles para nadie. En realidad no lo harían. Él piensa que el principal problema, el problema más bien radica es en el tipo de billeteras que las personas usen para interactuar con esta tecnología. Lo que se ha visto es que muchas de estas billeteras en realidad tienen problemas para calcular en tiempo real el valor exacto que debe darse como límite de gas para procesar la transacción en el Ether blockchain. Por ejemplo, si el cálculo normal ahora que puede mostrar el Etherscan es de 200 GWI y básicamente la billetera no lo ha calculado, no lo ha tomado, no lo ha actualizado y te muestra como un cálculo del 100 GWI, básicamente lo que va a pasar es que se va a pedir esa transacción, pero esa transacción ni siquiera va a alcanzar a figurar y esa transacción va a quedar relegada en el bajo rango de transacciones que van a quedar en pendientes para procesar, porque no está cubriendo ni siquiera con el mínimo promedio que se tiene establecido en toda la red de Ethereum para entrar. Y eso, eso consecuentemente va a terminar es en que básicamente esa transacción va a estar en pendiente por días, quizás semanas, sin que se pueda dar una solución respecto a eso y todo debido al mal cálculo que hace la billetera desde la cual se envía esa transacción. We are seeing this a lot on the Lionshare smart contract as well. If you look on the pending transactions, there is a lot of people that has paid either way too low gas price according to what's charged at the moment, or they have put way too low gas limit requirement. I do recommend for everybody that are making transactions in Ethereum to check with, for example, etherscan.io or any other sites that will show the live price in gas, because that will allow you to make an educated guess or educated choice on what gas price to pay. Y definitivamente estamos viendo precisamente en nuestro contrato en Lionshare muchísimas transacciones que se están quedando en pendiente y ya sea porque el límite de gas está establecido muy por arriba o muy por debajo del promedio real que se está pidiendo. Eso lo vemos permanentemente y quizás con muchísimas más de la media de las billeteras que pensamos.
Lo que sí vemos también es que las personas tienden a manipular, a manejar, a quitar, a reducir quizás el tema del gas, y lo único que están haciendo es obviamente bajar por debajo del promedio del límite que se está pidiendo y también dejando transacciones en pendiente. La sugerencia definitivamente es educación respecto al tema y visitar los sitios oficiales de pronto como en el Etherscan, donde está el Gas Tracker, donde se puede hacer un análisis en tiempo real de la transacción, cuánto está determinada, cuánto está pidiendo del gas antes de proceder, para así garantizar que haya, pues, digamos, una conexión y una verdadera sintonía con lo que se está haciendo. O los otros sitios donde en tiempo real te muestren el valor exacto del gas y ya sí entran a configurarlo, a manipularlo en la billetera para evitar no caer, digamos, en esos errores o en esas situaciones. Finally, it's very important to remember that we are the ones that creates the gas price by demand. If instead of seeing that, okay, the gas price is now 200 GUE, let's pay 201 GUE to get it faster into the transaction. If instead we wait 1 hour until the gas price goes down before making a transaction, we help reduce the gas price. The second we increase the amount we're paying for the gas price, it will keep increasing, because then the next person will also increase their transaction, and so on. Y finalmente tenemos que recordar que nosotros somos los que ponemos el valor del gas, somos nosotros los que lo ponemos. Y por ejemplo, en este momento el promedio está alrededor de 200 y tú quieres es que tu transacción sea procesada inmediatamente, lo que tú vas a hacer es ponerle 201. Esto va a ser un efecto dominó porque la siguiente persona le va a poner es 202, 203, y lo que vamos a hacer es aumentar siempre el precio de gas, porque nosotros somos los que estamos diciendo cuánto es que vamos a pagar para que la transacción sea procesada por los mineros. Y como ella lo mencionó, ellos van a procesar los que más estén pagando. Una apreciación o una concepción diferente, un approach diferente sería mejor esperar, porque si esperamos a que los mineros se descongestionen y si no se da y que se dé esa situación, nosotros de la misma manera, así como pudiéramos ayudar a que suba el precio, pues estamos ayudando es a que baje, porque no estamos pagando, no estamos dispuestos a entrar a pagar esas tarifas tan elevadas por simplemente de pronto estar en afán o quererlo hacer inmediatamente. All right. Well, Abby, thank you so much, man. Great question. Welcome. Obviously, oh, go ahead. No, that's fine. I mean, I had one more, but since time is running out, so I mean, we'll take it some other time then. All right, man. Well, thank you so much. I mean, I bet you two could sit here all day and talk because you guys are on that level. So, thank you, man. And for those of you who don't know, I mean, Abby here, Mr. Blockchain, he does a lot as far as helping, a lot of different teams with training, understanding some of these things that, frankly, most of us don't understand. So thank you so much for that question. That was a good one. Okay. My pleasure. My pleasure. All right. So you're going to bring out just a couple other people just to make some comments or some questions here. The next one's going to be David here. Let's see. David, are you where you can come out and say hello? Yes, sir. Thank you very much. Hey, this is a great call. I think something really valuable came out too about the Forsage thing. And it'd be great if you guys could do something simple, quick, that really breaks it down. Why they're different, and they are different because I never realized how much they took from your hard work, right? And another thing is too, and from what I'm hearing, because I'm definitely not an expert, I like to think I'm pretty good at brainstorming and stuff, but the problem here is though, interrupting is a great part of the brainstorming, right? Because it pops in your head, you mention it. So I've been jotting some things down, and and I realized too, and I don't know if there's anything you can do about this, a lot of people will click that buy button 10, 15, 20 times. So now the miners think there's all these transactions. Is it possible you click it once and maybe you can't click it again for a few minutes? Because I'm telling you what, some people go click crazy because they think it's not working. And guys, do not mess with the gas unless you know what you're doing and research it some, because it does. It'll run out of gas and it'll take it. And it ain't giving it back. And then one more other thing is too, maybe with the estimate of joining. Because a lot of people have $40, $50 in their wallet, or $20 in their wallet, or 25, and right now it's like sometimes 69, and they can't even do it. Maybe there's a way we can estimate it closer, or maybe there's a way you can interact and it kind of tell you, hey, it's saying $50, but it may be lower or whatever. Again, it's just ideas, and again, I'm far from being an expert, and this thing's working wonderful, and I truly do think that the miners are kind of manipulating to try to slow things down with a lot of so they make a little extra money. But again,
a lot of it may be so many clicks, so they think there's so many things out there. Is it possible? That's the question. Is it possible to make it where, hey, you click that, maybe it gets approved quicker on their end, or maybe they can't click it a second time for a few minutes and it lets them know, hey, we're working on it. Is that possible at all? Federico? Sorry about that, Federico. I know I ramble. Thank you. So Federico, you can just translate the question part. Yeah, sorry, guys. Bueno, básicamente él menciona que no es un experto, pero sí tiene, digamos, trabaja mucho por el lado de la lluvia de ideas y de pronto se le ocurren 2 o 3 ideas que puedan ayudar al respecto. Menciona 3 aspectos fundamentales y es que uno, las personas quizás muchas veces por falta de educación y de pronto de entrenamiento, y si hay algo que se puede hacer, se dedican es a darle clic, 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 clic varias veces pensando que entre más clics dan la transacción va a ser procesada y en realidad pues si no tienen ningún conocimiento de cómo funciona el tema del gas, lo que van a hacer es empeorar la situación. Y pues ahí también se ven transacciones que quedan atoradas y bueno, otras situaciones de más. Y lo otro es de pronto no habrá manera de, menciona él, de que de pronto cuando eso se esté dando y el gas esté alto, de que el sistema o se pueda arrojar o se pueda hacer algo, él lo dice, simplemente es una idea, no es muy técnico, muy experto en el tema, dice que pueda simplemente como sacar un mensaje y decir, pues sí, espérate, el gas está muy alto, vuelve a calcularlo en media hora, en una hora, como una especie como de advertencia, estamos trabajando en ello, calma y vuelve más tarde para ver si lo podemos procesar o vuelve en 3, 4 horas de acuerdo al tiempo que se está dando o a las horas pico para que de pronto pues se pueda facilitar un poco la labor de las personas que les cuesta y se les hace difícil de manejar ese tema. Thanks for bringing that to our attention. I believe there was a restriction on that button already. I'll personally take a look later today to verify if that's the case or not. If it is not, we will most definitely add it. In regards to the question how that would affect, that would not affect the blockchain because the wallet would not send anything to the blockchain before you approve the transaction. So even if you have multiple transaction requests, they would not be sent to the blockchain before you approve them. Le voy a dar una mirada a ver si de pronto hay algo que se puede hacer respecto a como un anuncio, un mensaje así por el estilo. Muchísimas gracias por participar y por darnos ese feedback. Y lo último, no, definitivamente no tiene que ver con la cantidad de clics que las personas les den a la wallet. Eso no va a afectar definitivamente nada en blockchain, en Ethereum, porque en realidad la wallet solo va a liberar en el momento que el minero pues pueda preaprobar la comisión que va a tomar por la transacción y pues eso solo va a suceder en una transacción a la vez independientemente de las que estén ahí en pendiente. Okay, perfect. Well, David, thank you so much for that question. We appreciate it and the suggestions as well. We appreciate all your leadership, man. All right, we're gonna bring out Alfredo here. Alfredo, are you where you can come out and say hello? Hey, good morning, James. Good morning, Edgardo, and good morning, everyone. I just want to say thank you to Mr. S for being here and answering some of the questions. And basically, I only had 2 questions, super simple. One of them, the first one is, the only solution that you see, Mr. S, to solve this issue with the gas fees, since there's nothing that we can do about it, what is your recommendation? Just to find the that time that is when is the lowest? That's the first one. The other question that I have, what's going to happen with the Ethereum 2.0 comes up? Will that be in any affect the gas fees as well? Because that's what I want to know pretty much, and what we can do about it to on regards to the gas fees. Is there anything that we can do from your point of view for everybody who's here? Because that's what we are interested in, to know how we can proceed with this. What will be your point of view in regards to that? That is it. I just want to know that. Go ahead, Federico. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, Federico. Bueno, en resumen, las 2 preguntas que hace Alfredo son las siguientes, al punto, al dente, directamente. Pregunta si entonces no hay una solución que se pueda manejar con el tema del gas, a excepción de mirar en qué momento del día es que es más apropiado hacer la transacción. Si esa es la recomendación o si hay otra recomendación, ¿cuál sería específicamente esa? Y la 2 es, bueno, el interés que se viene con el Ethereum 2.0 es básicamente qué va a pasar cuando él salga. ¿Será que el tema del gas entonces se va a mejorar, se va a reducir?
¿Cómo es que tendremos nosotros que interactuar respecto a eso? ¿Cuál realmente será el cambio que tendremos que enfrentar en esa situación? ¿Cómo nos impactará a nosotros que nos afecta? Entonces, si hay algo que él pueda colaborarnos en responder esas dos preguntas, adelante. If we take the question regarding Ethereum version 2 first, when it finished moving to the version 2, it will drastically reduce the gas cost, mainly because they are increasing the number of transactions you can do per minute, but also because they're doing the calculations in a different manner than compared to how they're doing it today. So it will not be that hardware requirement. Comencemos por la segunda pregunta respecto al lanzamiento de Ethereum 2.0. Lo que sí es cierto es que se va a reducir drásticamente el consumo de gas, el valor del gas, y se debe básicamente a dos situaciones. La primera, como lo mencioné, es que se va a aumentar el permitido, el mínimo de transacciones, el límite de transacciones que se van a poder manejar por límite de tiempo. Eso va a ayudar. Y la segunda radica en que básicamente la manera en cómo es calculado también ese gas va a ser completamente diferente, lo cual va a afectar de manera positiva a los usuarios de la red en cuanto menos gas a tener que pagar. In regards to the current gas cost, my strongest recommendation is looking at what the time period is. And as I mentioned, that's one of the things we will try to add to the join page as soon as possible, that describes the last 24 hours, when was it cheapest, because that will allow you to see when could I perhaps come back to make the purchase at a cheaper price. Because if we just look at the current gas price, the average is 211 GUE, but if we look 8 hours ago, the lowest was 100 GUE. So that means that just in 8 hours, the gas price has doubled compared to what you would pay 8 hours ago. So it's all about a timing question, I believe. Y respecto a la primera pregunta, definitivamente mi recomendación más fuerte y será más, digamos, más aseverada, va a ser definitivamente revisar el tiempo de la transacción. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tenemos en un esquema de tiempo, un periodo de tiempo de 24 horas, y en el cual nosotros, por ejemplo, como lo acabamos de hacer ahora, revisamos, en promedio está alrededor de las 211 GWI, pero hace 8 horas estaba alrededor de 100 GWI. Es una información que nosotros queremos y que vamos a trabajar ya inmediatamente de la manera más rápida posible de poderla implementar dentro del sitio web para que ustedes puedan ver el histórico y encontrar en qué momentos del día básicamente se pueden permitir hacer transacciones más baratas para que lo tengan en cuenta para hacer su próxima compra. Y de otra manera lo que quiero decir es que, como se dan cuenta, pues si bien es cierto ha tenido un incremento, pero en 24 horas se ha doblado. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, que en qué momento del día pues pueden encontrar, se pueden observar las estadísticas, o sea, hacer la comparativa para tomar la mejor decisión de cómo hacer la transacción o hacer la compra de una manera más barata sin pagar tanto gas. Thank you, James. Thank you for allowing me to ask these questions, and I have no more, brother. I just wanted to know those two things. Thank you so much. Alfredo, we appreciate your leadership. Just so you know, Alfredo, again, a phenomenal leader. I can't remember his exact Ethereum, but I know it's well over 200 in just 3.5 weeks. So amazing, close to 6 figures in just 3 weeks. So a great leader. All right, so the next person we're going to bring out is Juan Carlos, and then I think we're going to wrap this up potentially. So Juan Carlos, are you there where you can say hello? Yes. Hello, James. Good morning, good afternoon, good evening. La voy a hacer en español, Federico, por favor, para que me ayudes, para que la pueda procesar bien, no formular bien la pregunta. Claro que sí, Juan, ¿cómo estás? Claro que muy bien, Federico. He escuchado hablar mucho del gas y en mi caso, no sé si el programador lo sabe o muchas personas que están acá han experimentado la experiencia que yo he experimentado. Muchas personas de mi equipo hemos puesto el gas cuando está muy elevado, pero en realidad no se cobra ni el 40%. Ayer lo hice con una directa mía de Taiwán y el gas era una inscripción, una de 0.04, y el gas le estaba marcando 0.18. Y lo hicimos en vivo y le cobró aproximadamente $17 de gas nada más. Entonces, quería preguntar al programador si tenía esto al tanto y también colaborar con esta sugerencia que yo lo he venido viviendo y lo he venido practicando con mi equipo.
Okay. Well, basically, guys, the question here is like Juan is saying that basically he's noticing and he's realizing that even though that the limit gas is kind of high, you know, he was trying to make a purchase yesterday, as he was saying, and for instance, it has a value of 0.18, and for one, you know, for the coast end, which is actually, as we already know, 0.4, and at the end, it just took from the wallet like $17. So he's saying basically that if you guys are aware about that, and if there is something that we can adapt to try to fix that, that's what basically he said. So yeah, what you're seeing there is what's basically the gas limit. The problem with a smart contract is that you cannot calculate beforehand how much gas it will specifically use. Because of that, the gas limit that we're setting, that you're seeing when you're watching your wallet, MetaMask, Trust Wallet, and so on, will be higher than what you're actually charged. The problem is if we're putting that too close to what it will actually use in the contract, if it goes over, you will lose all of those gas money. So it could be an expensive surprise if that happens. Because of that, we are trying to lower it as low as we can, but at the same time, we do not want you guys to lose money because we're setting that limit too low. Bueno, la respuesta es esta, Juan. Básicamente eso es como lo que he estado diciendo, dice el señor es. El tema es este, no se puede saber con preantelación, con, digámoslo así, tiempo atrás, el valor exacto de cuánto va a valer la operación el gas solo hasta el momento que se va a hacer, ¿sí? Y como lo mencioné, pues en realidad se consume un porcentaje muy por debajo del límite que se establece, que el límite es ese número que tú ves ahí en la wallet, que te sea, ya sea MetaMask, sea Trust, que te está pidiendo como mínimo para interactuar. Ahora, nosotros pudiéramos pensar, digamos, en bajar ese límite para que de pronto no tengas impacto visual que tienen las personas de tener que tener un monto tan alto para poder proceder. El tema es de que si lo bajamos, corren el riesgo, uno, de que la transacción no se procese porque no está entrando con un límite de gas por medio del cual se esté manejando actualmente en toda la red. Y segundo, sí o sí, cuando coja la transacción el minero, lo que va a pasar es que sí o sí te va a cobrar el gas y básicamente pues lo que va a traducirse en una pérdida, digámoslo así, consecuente y deliberada de dinero, porque igual la transacción no va a ser procesada, pero tú has perdido los fondos por pagar el gas, aparte de que la transacción quedó y nunca pasó. Entonces, nosotros sí lo bajamos lo más posible que se pueda, pero el límite que nosotros lo bajamos es el umbral que permite exactamente que la transacción se procese. Y siempre que se procese, te vas a dar cuenta, como lo dice Juan, lo que va a quedar ahí realmente fue el excedente, porque el minero no dispuso de todo el monto que se pidió, porque en realidad no se consume todo ese dinero. Eso es básicamente, Juan. Excelente, muchísimas gracias, Federico. Thank you, James. Thank you, Edgardo. Gracias. Thank you, Juan Carlos. Again, you know, Juan Carlos is a phenomenal leader. He's earned over six figures, you know, in his first 3.5 weeks here. It's been amazing. He's got several people that have earned, you know, 50, 60, 70,000 on his team as well. So an amazing leader. What I would like to do right now is bring out Edgardo. Edgardo, I want to see if you have anything that you want to close up with. We're almost 2 hours into this, so I don't know how much further we want to go with this. Anything you'd like to share or add or? No, James, I think this has been a real good call with Mr. S, the main guy. So I think it was good questions, good answers. Thank you, Federico. Always, okay, it's not easy, you know, to translate, especially when it comes codes, programming, or anything like that. So no, I mean, I think it has been a real good call. We were trying to bring the main guy from Nigeria, but he's not on. I don't see him. I think he has some bad internet because I'm trying to. He hasn't replied on my text. He was waiting for it, so it's good, Mr. S. Thank you very much, my friend. So no, it's good, James. Yeah, well, first of all, we appreciate it. Federico, thank you so much for translating. Just like Edgardo said, I know that is some technical stuff to be able to translate. I know you did really well because I had some people telling me. So congratulations.
Mr. S, thank you so much for taking the time to come out to address everybody. I think this call was needed probably a long time ago. So it did a lot of good. We recorded this. We will definitely get it on YouTube today and send it out on Telegram. Federico, if you want to translate that, and then we'll close this thing up. Ya, bueno, que básicamente muchísimas gracias a todos que le están agradeciendo, le agradecemos al señor S de participar en esta llamada. Esta llamada quizás tuvo que haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Definitivamente había una necesidad inmensa que se pudiera hacer, pero bueno, gracias a Dios ya se pudo hacer y se pudo compartir con ustedes desde la boca de el tema del código y el tema del gas. Definitivamente esta ha sido una llamada súper importante, un Zoom muy, muy importante. Va a estar subido en YouTube dentro de las próximas horas, lo más pronto posible, y también se va a compartir por el canal de Telegram para que sea asequible y difundible a todas las personas que hacen parte de la comunidad. Thank you. All right, Mr. S, any final words as we take off here? He's mute. Oh, he's muted. Okay, well, I think he's good to go then. Listen, we appreciate everybody taking the time to come out. Have a fantastic day. We will send this out on Telegram very soon. So thank you guys very much. We'll see you on the next one.